Ahorita sí. Ok, bueno, entonces, bueno, vamos a tratar de continuar esto, ¿no? O sea, si yo no sé por qué el computador se me quedó pegado, ¿ok? O no sé si fue el Zoom el que se quedó pegado, ¿ok? Lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo logro construir una base de datos lo suficientemente larga, ¿ok? Yo puedo calcular el promedio y el promedio sería el rendimiento esperado. ¿Ok? Y si las finanzas y la economía fueran una ciencia natural, ¿ok? Entonces yo podría esperar que el rendimiento se repita, ¿no? Pero resulta que las finanzas y la economía no son ciencias naturales, ¿ok? Y no se cumplen esto de las medidas de tendencia central por las que aboga la estadística, ¿no? Entonces, bueno, si no hay riesgo, ¿ok? Lo que yo debería esperar sería exactamente el promedio, ¿ok? O sea, es la definición de la medida de tendencia central, ¿ok? Por lo que si el riesgo no existe, ¿ok? Yo puedo afirmar que mañana la inversión debería cambiar su valor en el mismo rendimiento absurdo, rendimiento esperado, ¿ok? Y, y bueno, y eso implica, ¿ok? Que yo podría ganar o perder ese porcentaje, ¿no? ¿Ok? Ahora, este, resulta que no pasa eso, ¿no? No se repite el rendimiento esperado y los rendimientos del día siguiente son distintos, ¿no? Y eso me lleva a otra medida de la tendencia central, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar es lo que efectivamente es el riesgo, ¿ok? O sea, es la probabilidad de clase según Mises, ¿ok? Mises dice que hay dos probabilidades, la de caso, que es lo que yo llamo incertidumbre, ¿ok? Y la probabilidad de clase, que es la que se repite, ¿no? Y bueno, si yo uso la fórmula de la desviación es esta, ¿ok? Y fíjense que yo estoy midiendo el rendimiento contra el promedio, ¿no? Que es el rendimiento esperado, ¿ok? Y por supuesto estoy midiendo la variabilidad de ese rendimiento, ¿no? Y bueno, como eso es una medida histórica, ¿ok? Yo la podría usar para hacer ciertas inferencias con ella, ¿ok? Y entre ellas alguna que algunos, algunos financistas se atreven, que es a tratar de hacer predicciones con eso, ¿no? Yo podría decir que dentro de determinado número de días, ¿ok? El precio de la acción que yo estoy estudiando, de la inversión que yo estoy estudiando, sea el precio de hoy por uno más o menos la desviación multiplicada por la raíz del número de días, ¿no? ¿Ok? Si yo estoy calculando la desviación en términos diarios, ¿ok? Entonces, eso me da a mí un rango en el cual se debería mover el precio dentro de n días, ¿cierto? Pero incluso yo podría fracasar haciendo esa proyección porque probablemente no se ve ni siquiera dentro del rango, ¿no? Que eso puede pasar, ¿ok? Ahora, ¿cómo normalmente los financistas categorizan el riesgo? Lo categorizan en dos, ¿no? Eso lo vimos en clase, el riesgo del sistema, que es el que afecta a todas las inversiones por igual, ¿ok? Que cuando lo vemos desde un enfoque macroeconómico es el mismo riesgo de país, ¿ok? Pero cuando lo vemos microeconómicamente corresponde a otra cosa, que es lo que tenemos que ver efectivamente en la clase de hoy, ¿ok? Y ahí lo podríamos llamar riesgo sectorial. ¿Ok? Así lo podemos llamar. Y de hecho, pasa un poco lo que había comentado yo, que cuando ustedes tienen una sola inversión, ustedes a priori tienen el 50% de probabilidades de ganar o perder, ¿ok? Por lo cual, mañana podrían ganar o perder con 50% de probabilidad. ¿Ok? Y en cambio, si yo invirtiese en dos inversiones de distintos sectores, ¿ok? Yo podría tener una matriz de 4 por 4 en la cual 25% corresponde a ganar con las dos inversiones, 25% a perder con las dos, ¿ok? Y el otro 25% corresponde a ganar con una y perder con la otra, ¿ok? Y el otro 25% ganar con la que antes perdía y perder con la que antes ganaba, ¿ok? Entonces, bueno, eso me reduce el riesgo máximo, ¿ok? O total a 25%, por lo cual cuando yo me diversifico estoy reduciendo la posibilidad de perder y ganarlo todo, ¿ok? Y si yo comprase tres inversiones, yo tendría una matriz de 3 por 3, ¿ok? En la cual los extremos son uno de 9 y uno de 9, por lo cual yo reduje la posibilidad de ganar y perder todo al 11,1%. ¿Ok? Entonces fíjense que cada vez estoy reduciendo, por lo cual yo podría decir que el riesgo único
es tendencialmente asintótico con el riesgo del sistema. Y el riesgo del sistema es fijo. ¿Ok? Fijo en el corto plazo, ¿no? Porque el riesgo del sistema cambia. ¿Ok? Fíjense, antes del 3 de enero nosotros teníamos un riesgo país. ¿Ok? Después del 3 de enero cambió ese riesgo de país, porque ahí cambió el riesgo del sistema. ¿Ok? Y si siguen pasando cosas favorables o desfavorables, ese riesgo va a ir cambiando. ¿Ok? Pero ese riesgo va a afectar a todas las inversiones por igual. ¿Ok? Y por supuesto empuja el riesgo único hacia arriba, ¿no? ¿Ok? O hacia abajo, dependiendo de cómo se mueve. ¿Ok? Y en la medida en la que yo voy diversificando, voy reduciendo ese riesgo único sin afectar el riesgo del sistema. ¿Ok? Si el riesgo del sistema no cambia. ¿Ok? Por lo menos no cambia por la diversificación. ¿Ok? Y el riesgo específico es aquel que puede ser diversificado, que se evalúa siempre microeconómicamente, ¿ok? Porque involucra a una determinada industria, sector, ¿ok? Y dentro de ese sector a una empresa o quizá al inversionista, pues, ¿ok? Entonces, ese es el riesgo que usted puede diversificar, ¿ok? Que no puede diversificar el riesgo del sistema a menos que esté comprando inversiones en otro sistema, en otro mercado. ¿Ok? Ahí puede ser que diversifique, bien sea para bien o para mal. O sea, puede aumentar el riesgo y disminuir. ¿Ok? Entonces, el riesgo del sistema es el que de verdad le preocupa al financista porque no puede ser diversificado. ¿Ok? Y aunque, bueno, no puede ser diversificado en el sentido de que dentro de un mismo mercado, ¿no? Y la literatura afirma que no se puede, ¿ok? Pero dado que hay posibilidades de invertir en distintos mercados, sí se puede, ¿ok? Y en el caso de la empresa, ¿ok? El riesgo del sistema, cuando afecta, no puede ser gerenciado, porque está fuera del sistema. Son variables que yo no manejo. ¿Ok? Sin embargo, eso no dice que eso sea incertidumbre, ¿no? Sigue siendo riesgo, puede ser medido. Lo que pasa es que yo no tengo la capacidad de manejarlo. ¿Ok? Y cuando yo lo evalúo desde el punto de vista microeconómico, puede ser riesgo de inflación, riesgo de cambio o riesgo de financiamiento. Y hasta ahí fue que quedó la clase del pasado jueves, ¿no? Entonces vamos a tratar de adelantar. ¿Ok? Fíjense, ¿cómo es lo del riesgo de inflación, ¿no? Fíjense, cuando hay inflación, ¿ok? La inflación afecta los rendimientos que yo obtengo, ¿ok? Y los termina convirtiendo en rendimientos reales. ¿Ok? Así es como lo estudia el economista eh, eh, habitual. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una inversión, nos ofrecen una inversión que rinde el 10%. ¿Ok? Y bueno, mientras dure esa inversión, yo tengo tres posibles escenarios de inflación. El primero es que los precios suban 8%. El segundo es que los precios suban 12%. Y el tercero, que los precios se caigan, o sea, que haya una deflación del 3%. ¿Ok? Fíjense, si yo les pregunto cuánto es el rendimiento real en cada uno de estos tres escenarios, ustedes probablemente me van a decir que en el A es 2%, que en el B es -2%, y van a dudar con el C, y probablemente algunos de ustedes me van a decir que es 3, ¿no? Pero resulta que eso está malo. ¿Ok? Así no se mide el riesgo de inflación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mide? ¿Ok? Fíjense. Si yo tengo la posibilidad de invertir en el mercado financiero $100, ¿ok? Para ganarme 10%, yo voy a obtener un rendimiento de 10, por lo cual al final yo tendría un capital final de $110. ¿Ok? Si yo estoy en el escenario A, ¿ok? Y me paro en el mercado real y yo al inicio tengo la oportunidad de comprarme un producto, un bien, ¿ok? Que vale $100, ¿ok? Yo lo compro y ya yo no puedo invertir. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo dos posibles soluciones. La posible solución uno es que yo me compro el producto y me olvido de la inversión. ¿Ok? La solución dos, ¿ok? Es que yo invierta y me olvide del producto por un año. ¿Ok? Y yo juego el juego de esperar un año. ¿Ok?
Entonces, bueno, dentro de un año yo voy a tener $110. ¿Ok? Y resulta que la inflación fue 8%, ¿no? Y vamos a suponer, cosa que tampoco es fácil de suponer, ¿ok? Este, que los precios suben ese mismo 8%, ¿no? Por lo cual mi producto que valía 100 sube 8% y al final vale 108. ¿Ok? Entonces yo con los 110 que tengo al final me puedo comprar ese bien que cuesta 108 y me sobran $2, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que ustedes me dicen. ¿Ok? O lo que ustedes normalmente me dirían, ¿no? ¿Cómo sé yo cuánto es el rendimiento real? Dividiendo el 110 entre 108 y restando uno, ¿no? Y eso me da 1,85%, no 2%. ¿Ok? Ahora, eso tiene una fórmula general, ¿no? No se calcula así deductivamente como lo estoy haciendo yo aquí, ¿ok? Sino que se calcula inductivamente con una fórmula, ¿no? Y la fórmula es que el rendimiento real es rendimiento nominal menos la variación de precio entre uno más la variación de precio. ¿Ok? Si yo coloco aquí 10%, aquí coloco 8% y aquí coloco uno más 8%, eso me da 1,85. Igualito que me da esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la verdadera fórmula de la tasa de interés real, no la que les enseñaron ustedes de rendimiento menos precio. ¿Ok? Es rendimiento menos precio entre uno más precio. ¿Ok? Más variación de precio. Entonces, eso me lleva a mí a pensar. Bueno, pensarnos a calcular que el rendimiento real en el primer escenario es 1,85. En el segundo es menos 1,79. Fíjense que no es ni 2 y menos 2 y tampoco es 1,85 y menos 1,85, sino que es 1,85 positivo y menos 1,79. ¿Ok? Por lo cual, esto ratifica que las tasas de interés son logaritmos. ¿Ok? No son números reales. ¿Ok? Por lo cual, yo no calculo el logaritmo como la resta, sino como la división de dos logaritmos. ¿Ok? Por eso es que yo divido aquí 110 entre 108. ¿Ok? Entonces, bueno, y bueno, y el escenario de la deflación me da 13,40. Entonces, fíjense, eso hace que el financista bien educado sea contrario al macroeconomista, ¿no? Porque el macroeconomista le tiene miedo a la deflación. ¿Ok? El financista bien educado, ¿ok? Va a decir que la deflación es lo mejor que hay en el planeta. ¿Ok? Por lo cual, esto contradice la teoría macroeconómica. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay un problemita, ¿no? Fíjense que yo aquí estoy trabajando con inflaciones esperadas, ¿no? O sea, no estoy trabajando con inflaciones realmente ocurridas, ¿no? Cuando yo hago esto con inflación realmente ocurrida, ya esto no me sirve para nada. ¿Ok? Porque a mí no me sirve saber que este rendimiento fue positivo después que pasó, ¿ok? O que fue negativo después que pasó, ¿ok? O que fue mucho mejor después que pasó. A mí me interesa es antes, ¿ok? Por lo cual nadie, pero nadie, nadie, nadie toma decisiones en términos reales en ningún mercado, ¿ok? El único que cree que las toma es el economista, ¿ok? Sin embargo, fíjense en lo siguiente, riesgo aquí es inflación, ¿ok? Y resulta que el riesgo puede provocar que yo gane mucho más que lo que espero, porque yo espero 10. ¿Ok? Yo puedo ganar 13,40. ¿Ok? Pero también puedo ganar menos, puedo ganar 1,85, ¿no? Y también puedo perder 1,79. ¿Ok? Entonces, riesgo no es la posibilidad de pérdida, sino el riesgo es la probabilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. Yo estoy esperando 10. ¿Ok? Y puedo terminar ganando 13,40 si hay deflación, 1,85 si la inflación es menor que mi tasa de rendimiento y menos 1,79 si es menor que la tasa de rendimiento. Y si la inflación es mucho mayor, ¿ok? Yo perderé mucho más. ¿Ok? Y si la inflación es mucho menor, yo perderé, o sea, ganaré un poquito más. ¿Ok? Y si la deflación es mayor, yo ganaré muchísimo más. ¿Ok? Pero yo sigo insistiendo, esto no me sirve para mucho porque la inflación es una cosa que yo no puedo estimar con eficiencia. ¿Ok? Entonces, antes de entrar en los temas de riesgo de cambio y de riesgo
financiamiento, es necesario saber que financieramente las inversiones, y esto es, ¿se acuerdan? Esto es el modelo de la empresa como balance, ¿no? Las inversiones son los activos de la empresa, ¿ok? Y los pasivos, ¿ok? Son las deudas y el patrimonio, es decir, los financiamientos de la empresa, ¿ok? O sea que la empresa funciona como un modelo de balance, ¿ok? En la cual todos los activos son inversiones y el patrimonio es el financiamiento si yo no tengo deudas, ¿ok? Y si yo tuviese deudas, entonces todos los activos son las inversiones y todos los pasivos más los patrimonios son los financiamientos mismos, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos con el riesgo de cambio, ¿ok? Este es el efecto de las variaciones del tipo de cambio en la Profe, inversión una que duda, disculpe. estoy estudiando y se aplica por el efecto de los balances del negocio, ¿ok? Si una empresa tiene una posición larga, o sea, tiene más activo en dólares que pasivo en dólares, ¿ok? A ella le conviene el incremento del precio de la divisa, ¿ok? Y le perjudica si el precio de la divisa cae, ¿ok? Pero además, ¿ok? Corre un riesgo de financiamiento en moneda nacional, ¿ok? Que yo no voy a medir, ¿ok? Que yo voy a medir solamente el riesgo de cambio, ¿ok? ¿Y por qué corre un riesgo de financiamiento en moneda nacional? Porque está endeudado en moneda nacional para poder tener una posición larga en dólares. Y ya van a ver por qué lo estoy diciendo. Si una empresa tiene una posición corta, eso lo que significa es que tiene los dólares más en el pasivo que en el activo, ¿ok? Entonces le conviene que el precio de la divisa caiga y le perjudica cuando el precio de la divisa sube, ¿ok? Pero además, como él tiene más pasivos en moneda extranjera que pasivos en moneda nacional, él corre un riesgo de financiamiento en moneda extranjera, ¿ok? Que yo tampoco voy a medir, ¿ok? O sea, aquí vamos a medir solamente el riesgo de cambio, ¿ok? Fíjense porque yo digo que está corto o largo, ¿no? Miren, vamos a suponer que yo tengo 1.500 bolívares en bolívares y tengo 3.500 bolívares en dólares. ¿Ok? El equivalente de 3.500. ¿Ok? Yo debo 500 bolívares y debo el equivalente de 1.000 bolívares en dólares. ¿Ok? Por supuesto, tengo más dólares en el activo que en el pasivo, por lo cual estoy largo en moneda extranjera. ¿Ok? Y esa posición larga en moneda extranjera la estoy financiando con una deuda, ¿ok? En moneda nacional. ¿Ok? Entonces, a mí yo corro peligro si la tasa de interés en moneda nacional sube, ¿ok? Porque estoy corriendo un riesgo financiero en bolívares. ¿Ok? Si yo calculo la diferencia entre 5.000 y 1.500, que es el pasivo, me dice que el patrimonio es 3.500. ¿Ok? Suponiendo que el dólar vale 5 bolívares por dólar, entonces aquí hay 700 bolívares, 700 dólares, perdón, y aquí hay 200 dólares, ¿no? Por lo cual, si yo tengo 700 y debo 200, estoy largo 500, ¿ok? O sea que estoy largo en dólares, ¿ok? Ahora, el caso inicial es a un tipo de cambio de siglo, ¿no? Pero el tipo de cambio puede variar, ¿ok? Y ese es el riesgo, ¿no? Y el tipo de cambio puede ser 8 dólares o puede ser 3 dólares, ¿ok? Un caso, precio sube, precio baja, ¿ok? Ok, vamos a ver. Si el precio llega a 8, ¿ok? Y yo tengo esta misma posición, entonces, bueno, recalculo, ¿ok? Si tengo 1.500 en bolívares, el valor en bolívares permanece constante a pesar de la devaluación, contablemente, ¿ok? Y bueno, yo recalculo 700 dólares a 8 me da 5.600 bolívares, ¿ok? El pasivo en bolívares se mantiene constante, ¿ok? Porque yo estoy haciendo la contabilidad suponiendo que los bolívares son constantes, ¿ok? A pesar de la devaluación, ¿ok? Y bueno, yo recalculo el valor de la posición en dólares, pues eran 200 dólares, a 8 son 1.600, ¿no? Entonces sumo, ¿no? 1.500 más 5.600 significa que yo tengo ahora un activo de 7.100, ¿ok? Y yo sumo 1.600 y 500, eso me da 2.100 y 7.100 menos 2.100 da 5.000 de patrimonio, ¿no?
Yo tenía, ¿ok?, 3.500 de patrimonio, ¿ok?, y ahora tengo 5.000 de patrimonio, por lo cual yo tengo una ganancia cambiaria de 1.500 bolívares. O sea que cuando yo estoy largo y el precio de la divisa sube o se devalúa, ¿ok?, entonces yo obtengo un beneficio. ¿Ok? Segundo caso, la divisa se revalúa, ¿ok?, o el precio de la divisa baja. ¿Ok? Entonces, de nuevo, como yo estoy haciendo la contabilidad en bolívar, yo supongo los bolívares constantes. ¿Ok? Y entonces sigo teniendo los mismos 1.500 bolívares del inicio, ¿no? Pero ahora tengo que recalcular la posición en dólares al precio de 3, ¿no? Y 700, ¿ok?, por 3, ¿ok?, me da, ya va, esto se saltó, ¿ok? 700 por 3 me da 2.100, ¿ok? Por lo cual el activo total es 1.500 más 2.100, 3.600. ¿Ok? Me voy al pasivo. Los 500 permanecen constantes. ¿Ok? Y recalculo la posición en dólares, ¿no? 200 por 3 son 600 bolívares denominados en dólares. Entonces sumo 500 y 600, 1.500. ¿Ok? Y 3.600 menos 1.500 me daría un patrimonio de 2.500. Y si yo tenía inicialmente 3.500 y ahora tengo 2.500, es porque yo estoy reflejando una pérdida cambiaria de 1.000 bolívares, ¿no? Por lo cual, si yo estoy corto y devalúan o sube el precio de la divisa, yo pierdo. ¿Ok? Y aquí tienen otra vez la misma situación. Si no hay devaluación, yo no tengo ni ganancia ni pérdida. ¿Ok? O sea, tengo mi balance tal y como está. ¿Ok? Si hay devaluación, yo estoy largo, gano. Si hay revaluación, yo pierdo. ¿Ok? Fíjense que el riesgo va hacia los dos lados. ¿Ok? Puede beneficiarme y puede perjudicarme. ¿Ok? Vamos con la posición corta, ¿no? Yo debo, perdón, tengo en el activo 3.500 bolívares. ¿Ok? Pero tengo denominado en dólares 1.500, por lo cual el activo total mío es 5.000 dólares, 5.000 bolívares. ¿Ok? Me voy al pasivo. ¿Ok? Tengo en bolívares 500, ¿ok?, pero debo 3.500. ¿Ok? Fíjense, estoy corto en divisas, ¿no? Aquí hay 3.500, aquí hay 1.500. O sea, yo debo neto 2.000 dólares. ¿Ok? Por lo cual yo estoy pagando una tasa de interés en dólares. ¿Ok? Y por tanto, como yo estoy corto en dólares, yo estoy corriendo un riesgo de financiamiento en dólares que yo no estoy midiendo. Yo estoy midiendo solamente el efecto del cambio. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la situación neutra. ¿Ok? No ganamos ni perdemos. Y aquí los pasivos y activos en dólares están medidos a 5 bolívares por dólar. Por lo cual aquí hay 300 dólares y aquí hay 700 dólares, ¿no? Por lo cual yo estoy corto 400 dólares. ¿Ok? 700 menos 300 son 400. ¿Ok? Entonces, bueno, viene la revaluación. ¿Ok? Pasan a 3 o viene la devaluación y pasan a 8. Si viene la revaluación, ¿ok?, yo mantengo el valor de mi posición en bolívares, 3.500. ¿Ok? Y recalculo la posición en dólares, ¿no? 300 por 3 da 900. Por lo cual ahora mi activo vale 4.400. ¿Ok? Me voy al pasivo. ¿Ok? Se mantienen los 500. ¿Ok? Y bueno, recalculo la posición en dólares, ¿no? Yo tengo 700 dólares que ahora valen 3, por lo cual vale la posición completa 2.100 dólares, 2.100 bolívares. ¿Ok? Entonces sumo estas dos cuentas y tengo 2.600, ¿no? 4.400 menos 2.600 me da un patrimonio de 1.800. Y yo tenía un patrimonio de 1.000, ¿no? Por lo cual yo aquí estoy registrando una ganancia cambiaria de 800. ¿Ok? O sea que si yo estoy corto, ¿ok?, y el tipo de cambio baja de precio, ¿ok?, entonces yo gano dinero. ¿Ok? Vamos otra vez con el balance corto, ¿no? Pero esta vez el tipo de cambio sube o se devalúa. ¿Ok? Entonces, en bolívares se mantiene la contabilidad y yo tengo en bolívares 3.500. ¿Ok? Pero la posición en dólares tengo que recalcularla, ¿no? Y resulta que ahora 300 dólares por 8 da 2.400.
por lo cual mi activo total son 5.900. ¿Ok? Vámonos al pasivo, pues. En bolívares yo tengo 500, ¿ok? Pero en dólares yo tengo 700, ¿verdad? Esos 700 los multiplico por 8 y me da 5.600. Ahora tengo 5.900 en el activo y tengo 6.100 en el pasivo, por lo cual mi patrimonio se redujo y además se puso en negativo. ¿Ok? Por lo cual yo perdí los $1.000, los 1.000 bolívares que tenía en el patrimonio y perdí 200 más. ¿Ok? Por lo cual cuando yo estoy corto y devalúan, yo pierdo. ¿Ok? Extrapolación de esto, ¿no? ¿Cómo estamos todos los venezolanos? Cortos. ¿Ok? Por lo cual cada vez que devalúan nosotros nos hacemos más pobres. ¿Ok? ¿Cómo está el gobierno y PDVSA? Normalmente largos. ¿Ok? Por lo cual ellos, y el Banco Central, por lo cual ellos con la devaluación cada vez ganan, ¿no? Entonces ellos tienen razones para devaluar, ¿ok? Y yo tengo razones para oponerme a la devaluación, ¿ok? Ahí está la explicación. Vamos con el riesgo de financiamiento, ¿ok? Falta poquito y voy a tener que pedirle conectarse en otro link dentro de un momento, ¿no? Este es el efecto de las variaciones del tipo de interés cuando la empresa está endeudada, ¿ok? O sea, cuando la empresa no está endeudada, yo no tengo riesgo de financiamiento. ¿Ok? Y se explica por el efecto en los balances del negocio y por su estructura de financiamiento. ¿Ok? Y vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa cuya rentabilidad es 12% sobre activos, rentabilidad operativa. ¿Ok? Y para que esta empresa funcione necesita una inversión total de $100.000. Y la empresa puede financiar esos $100.000 totalmente con el patrimonio o con una combinación de deuda y patrimonio. ¿Ok? Si decide endeudarse, va a pagar 10%, ¿ok? Y como ese es el riesgo, ¿ok? La tasa puede variar, complicando mi situación de riesgo, ¿no? Y además, esta empresa va a tener que cancelar una tasa marginal de impuestos del 40%. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la situación inicial, trancamos y abrimos el siguiente link que les voy a mandar. ¿Ok? Fíjense, si yo me estoy financiando solo con patrimonio, ¿ok? Entonces la empresa está ganando 12% sobre 100.000, ¿no? Por lo cual la empresa está ganando operativamente $12.000. ¿Ok? Como la empresa no tiene deuda, no tiene gasto financiero, ¿ok? Por lo cual su utilidad antes de impuestos debe ser la utilidad operativa menos el gasto financiero. O sea que la empresa debería seguir ganando antes de impuestos $12.000, ¿no? Como tiene que pagar un impuesto del 40%, paga 4.800, ¿ok? Y le quedan 7.200 en utilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar. ¿Ok? Yo les mando por el, por el chat el otro link. ¿Ok? Y nos vemos como en 2 o 3 minutitos, pues. ¿Ok? Vale, profesor.